Filosofía para vivir. Aquí estamos nuevamente junto a Alejandro Oliva. ¿Cómo te encuentras, Alejandro, el día de hoy? Muy bien, Paulo, para este nuevo capítulo. Y es interesante porque vamos a hacer unos capítulos de HPV en este mes de mayo, junio, lo que viene, tratando de hablar recordando a Elena Petrovna Blavatsky. Y hoy día, de hecho, hemos querido hacer un poquito la continuación del capítulo anterior. Sí, el capítulo anterior tuvimos una visita importante acá, que ya nos ha visitado anteriormente, que es Francisco Duque, el director nacional de Nueva Acrópolis Chile, y obviamente aquí nos dejó varias preguntas, estuvimos profundizando un poquito más respecto a las cartas de los maestros de HPV, nuestro viaje igual que tuvimos ahí en Europa. Recordar igual a todos los que nos están viendo de que este capítulo, junto con todos los demás que ya tenemos, estamos en la segunda temporada. Segunda temporada. Y en la primera tenemos más de 20 capítulos. Pueden visitarlo en Nueva Acrópolis Concepción Chile, en YouTube, ¿cierto? Y en Facebook. Así es. Y ahí pueden comentar, pueden dar su visión, proponer otros capítulos, ¿por qué no? También. ¿Cierto? A veces nos quedamos cortos de ideas y nos preguntamos, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy día? A veces tenemos esas conversaciones. A veces. Así que se agradece, obviamente, un buen comentario, una buena proposición de cambio. Así es. Así que, Alejandro, ¿qué vamos a ver hoy día? Bueno, primero recordar un poco, porque puede haber alguien que esté viendo por primera vez. Claro. ¿Quién fue Elena Petrovna Blavatsky? Estamos hablando, como decíamos en el capítulo anterior, de una de las, para mí, y para don Francisco también, las mujeres más importantes de los últimos 2000 años. Por lo menos la segunda, la primera, ahí está digamos, en el top. Y es una gran teósofa, filósofa del 1800, y que fundamentalmente lo que hace es fundar una sociedad, llama Sociedad Teosófica, en 1875, con la idea de poder adentrarse en todos estos conocimientos de Oriente en Occidente y tratar de darle una visión mucho más profunda, científica, y que el ser humano de Occidente tomara nuevamente contacto. Y le debemos a ella justamente este renacer, ¿sí?, de muchos conocimientos orientales. Por ejemplo, que podemos hablar de la reencarnación, de las teorías de reencarnación, del karma, del dharma, una serie de elementos orientales que hoy día en realidad son comunes, pero ella los trae. Y solamente rescatar dos grandes libros, uno Isis sin velo y después su gran obra, que es La Doctrina Secreta. Justamente. Y también este contacto, como veíamos anteriormente en el capítulo anterior, que tenía con estos grandes maestros de Oriente y que ella logró traerlos y que occidentales tomaran contacto con ellos. A mí me llama la atención lo de Elena Petrovna Blavatsky, que justamente trae nuevamente el concepto del karma. Quizá hoy en día lo utilizamos bien coloquialmente, te la va a pagar el karma, no sé, con el karma te las va a ver. Quizás no es la manera correcta de utilizarlo, pero por último está el concepto ahí dando vueltas, sí, nuevamente está en la sociedad. O sea, en el fondo, hay que afinar un poquito de que se recordar esto de que si tú haces algo, esto tiene una consecuencia. O sea, por eso el karma, sin salir del tema, es acción y reacción. Sí. Yo hago algo y esto reacciona, la vida reacciona, que es una ley de la naturaleza. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hablar de Elena Petrovna Blavatsky, pero específicamente hoy día hemos querido tomar algo, sí, que ese día quedó mencionado como uno de sus libros también más importantes, que es La Voz del Silencio. Voice of the Silence. Bueno, en inglés, ya que estuvimos por allá, para que sea bilingüe. Por si nos ven de otros lados. Acá, claro, tenemos el libro. De hecho, nos ven de otro lado. Aquí tenemos el libro de La Voz del Silencio. Sí. ¿Me puedes contar un poquito qué es o cómo llega La Voz del Silencio? Sí, yo quiero, generalmente cuando uno lee los libros, la mayoría de las personas, no todo, hay gente sí que se va inmediatamente al primer capítulo. Sí. ¿Ya? Primer capítulo, Voz del Silencio, y vamos leyendo. Pero yo recomiendo siempre leer los prefacios, ¿sí?, los prólogos, y aquí tiene un prefacio muy interesante que quizás nos va a orientar con respecto a lo que vamos a encontrar posteriormente en La Voz del Silencio. Ahora, recordar que el libro se llama La Voz del Silencio, pero en realidad tiene 3 partes, aparte del prefacio. La primera, que es La Voz del Silencio. La segunda, que son los 2 senderos. Y la tercera, que son los 7 portales. O sea, son como 3 capítulos que tienen. 3 capítulos, digamos así. Pero generalmente se habla mucho del primer capítulo. Solo el primer capítulo, La Voz del Silencio. Quizás sería interesante, vamos a ver cómo evoluciona esta conversación y quizás en algún momento podemos avanzar en La Voz del Silencio, sería interesante. Pero yo me quiero detener en el prefacio, porque el prefacio de La Voz del Silencio
no es una mera introducción como nosotros creemos, me van a introducir el tema, sino que finalmente lo que está haciendo HPB es una declaración de lo que viene posteriormente y de dónde viene, y que nos da sin duda la esencia de la obra que tenemos en nuestras manos. Mierda, Alejandro, ¿cuál es ese prefacio? No, porque o sea, le da justamente que esto viene y da las explicaciones por qué surge de Oriente, y que dice que es una sabiduría profunda, y destacando la ética que hay espiritual y la disciplina interior que tenían que tener quienes efectivamente lograban tomar contacto con este tipo de enseñanza. O sea, no era una enseñanza cualquiera. Para cualquiera, por supuesto que no. De hecho... O sea, era para personas que ya estaban instruidas en el camino, o sea, como que ya tenían un avance en el conocimiento. Claro. No era para yo que agarre la cuestión y leo. No, exactamente. Aparte ella dice que justamente hay ciertos métodos que son utilizados básicamente en la India, toma de Oriente, pero fundamentalmente ella dice que no varían mucho y que vamos a encontrar diversos métodos, pero que son un poco superficiales, pero que más allá de esos métodos existe un método que es el verdadero y que cualquier verdadero maestro lo va a enseñar. Ya. Y ella nos dice que tenemos que tener cuidado porque podríamos caer engañados por quienes se quieren hacer ciertos gurús, pero que en realidad no saben más que cualquier persona y que a la gente le engañan con todos estos elementos parapsicológicos, etc. ¿Por qué yo creo que es importante esto? Porque esto lo hablan en el 1800 y algo, al finales de 1800. Y hoy día tenemos mucho de esto. Mucho de esto, o sea, cuando se habla, por ejemplo, ¿no? de algo más profundo, la gente inmediatamente lo relaciona con capacidades o con habilidades parapsicológicas. Y en realidad, lo que ella inmediatamente está diciendo que no es así, sino que hay que tener un conocimiento interior. Pero Alejandro, ya va a entrar un poquito en conversación. En el capítulo pasado, Francisco Duque señaló de que había como algo alrededor de ella, que había cierta fuerza de la naturaleza que la cuidaba, es decir, que estaba asociada a su figura como a elementos, no sé si paranormales, pero elementos extraños. Entonces, ¿ella sí tenía esta capacidad entonces de lo parapsicológico? Bueno, ella tenía ciertas habilidades. Ya. Y que bueno, pero en realidad no es que ella las utilizara así como, sino que fueron siendo utilizadas en la medida que ella la estimó necesario para justamente poder instalar el tema. Como esto hay que investigarlo. O sea, si bien lo tenía, ella no era la parte importante de para ella, nada, sino que ella apuntaba hacia otro lado. Hacia una visión de, bueno, ¿qué pasa después de esta vida? Entonces, claro, bueno, aparentemente hay algo más, entonces investiguémoslo de manera seria. Entonces es un paso muy importante, no a lo superficial como mucha gente cree, sino que a lo profundo. Claro. ¿Qué hay después de esto? ¿Ya? Ella dice incluso que estas formas las vamos a encontrar en diversos lugares, como te decía yo, en la India, y sobre todo ella nombra las 6 escuelas filosóficas de la India, que por ahí la hemos nombrado varias veces, ya que son estas 6 formas de visión, que son las darshanas, que es el Sankhya, el Yoga, el Ñaña, el Vaichichika, la Mimamsa y la Vedanta, que son formas de ver la realidad. De ahí viene darshana, o sea, formas de observar la realidad, cómo yo la evalúo. Y son escuelas de filosofía, y cada escuela de filosofía desarrollaba un método. Por lo tanto, ella dice que sí, este método está en muchos lugares, pero que no podemos confundirlo con los simples conocimientos. Todo eso que tú estás mencionando es el prefacio. Todo esto que estaba comentando es... Esto es media página. Es lo que dice esto es media página que estamos analizando. Por eso que yo quise partir por acá, porque podemos ir desmenuzando un poco esto. Yo tampoco estoy diciendo todo, ni es que yo sepa todo. Pero es muy importante entender esto de lo que nos quiere decir, porque nos hace ciertas advertencias. Sí, una advertencia. Es una advertencia, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque cuando hay un verdadero método de desarrollo interior, no varía. Es igual, y todo está relacionado con este descubrimiento y este crecimiento interior. Otra cosa que parte en el prefacio, antes de ir a una pausa, porque es interesante, ella habla de la fuente de la sabiduría, de dónde sale esto. Y justamente ella dice que viene del libro de los preceptos de oro. Este libro
que es una serie que se extrajo justamente del libro de las estancias del Cian. Y que ese libro sería la base para el libro que escribe, que es La Doctrina Secreta. Este gran libro, esta gran obra póstuma de H.P.B., que justamente la saga, dice, de estas enseñanzas del libro del Cian. Esto es muy interesante porque nos está proporcionando una sabiduría ancestral y de una u otra manera ella se está convirtiendo en un puente entre esa sabiduría ancestral oriental y nosotros. Finalmente ella no se atribuye el conocimiento que ella escribe, porque puede haber dicho, bueno, yo escribí esto, todo ahora a mí se me ocurrió, sino que simplemente ella muestra la fuente de donde viene todo. Entonces, eso igual le da una característica bastante humilde, por decirlo. Por supuesto. Sí, porque no... O sea, ella no se atribuye nada. Pues. Absolutamente nada. Cualquier otro, como dices tú, claro, agarra esto. Con falta humildad y dice, bueno, esto a mí me lo transmitieron, no sé, me bajó de cualquier lado. Y ella dice, no, estas son obras las cuales yo pude tomar contacto. Es como si yo le pusiera una gran frase filosófica, Paulo Ramos. Claro, y la sacaste de Marco Aurelio. Claro, la saqué de Marco Aurelio. No, algo así, que bueno, hoy día estamos bastante llenos de eso. Ahora, en esta relación con la sabiduría ancestral, ella dice que incluso este conocimiento, no solamente ella lo está transmitiendo, sino que ya ha sido transmitido por otros libros. Y ella toma, que es muy interesante, por ejemplo, cita al Paramarta, que es un tratado muy interesante, donde habla de la leyenda de Nagarjuna, donde dice que a este gran Arhat le fue entregado este mismo conocimiento a través de los Nagas, que son los reyes serpientes. Es muy interesante esto porque nos vamos a encontrar con este simbolismo en Oriente, incluso en América, la serpiente alada, el Quetzalcóatl, y que no es la serpiente, hay una diferenciación simbólica, esta serpiente que se arrastra, que digamos que es terrenal, como podríamos decir un poco maligna, pero hay una serpiente que logra elevarse, es como también el símbolo del el dragón, que es una especie de reptil pero que vuela. Y para un poco relacionar los simbolismos de San Jorge y el dragón. Es un dragón grande porque tiene una ala chiquitita, no vuela. Eso es como que anda caminando, o sea, en la materia, y por eso San Jorge le clava una espada, o sea, está en contra de está destruyendo la materia, porque está generando lo espiritual. Entonces, esta relación también que ella está diciendo esto, o sea, no soy la única, sino que esto ha sido entregado por diferentes sabios y en diferentes libros. Lo que el fondo que está haciendo ella, nos está trayendo ese conocimiento a nosotros los occidentales. Y eso es muy importante, muy importante. Oye, aquí estamos en una página. Estamos bien con el prefacio. Todavía falta. Bueno, pero nuestro director nos está haciendo muchas señas, así que, bueno, ahí continuamos con el libro y antes, obviamente, mostrarle cuáles son todas las actividades que tenemos. Únete a nosotros para descubrir la magia del Tai Chi. Esta antigua práctica china puede brindarte una mejor salud, reducir el estrés y darte una mayor calidad de vida. Ven a nuestras clases, te esperamos. Ahí estaban todas nuestras actividades, Alejandro, invitados todos por supuesto a que nos visiten. Continuamos entonces con La Voz del Silencio, este pequeño prefacio que nos mostraste. ¿Con qué continuamos? Dime. Bueno, ella,
comenta que esta información, que esta enseñanza también está en otros libros. En eso habíamos quedado. Ahora, ella también hace una reseña cómo son estos libros físicamente, y es muy interesante. Porque dice que estos preceptos originales están grabados en delgadas placas cuadrangulares. Y muchas de ellas, de las copias, están en discos. O sea, están en elementos metálicos. Y ahí se guardan generalmente, ella comenta, en altares o en los templos, anexos a estos centros, a estas escuelas. ¿Qué idioma se utilizaba? ¿O son jeroglíficos? ¿O son símbolos solamente? Algunas están escritas en tibetano, pero la mayoría dice que son carácter ideográficos. ¿Ya? Así una especie de jeroglíficos o de ideogramas como de los chinos también. Ya. En ese... ¿Sabes? No es llegar y leerlo, no. Es... Y dice que también hay un lenguaje que es muy antiguo, que sería un lenguaje sacerdotal, que es el censar, y que tiene su alfabeto propio, y que además se puede expresar varios sistemas de escritura cifrada, y que finalmente son todos símbolos, y no son silábicos, sino que son símbolos, que es mucho más complejo, absolutamente complejo. Entonces aquí empieza a describir, que no lo vamos a hacer ahora, ¿cierto?, cómo es el alfabeto, cuántas letras tendría, y está en relación con los colores, incluso dice que está en relación con los astros. O sea, ella, bueno, HPV es de Rusia. ¿Tuvo que aprender este idioma o ella tenía cierta habilidad? Bueno, ella dice que tenía habilidad lingüística, o sea, sabía varios idiomas desde niña. Que no llegar a ir al Tíbet como que nosotros vayamos al Tíbet, no que tengamos la capacidad de leer ninguna placa de metal. Sí, no, por supuesto, por eso te digo. Era muy complejo y además estaba cifrado, porque también estaba en relación, como ella dice, con los 2 animales del zodiaco, con los 5 elementos y con los 7 colores. O sea, la mezcla de todo esto hacía que una información tuviera una interpretación o tuviera otra. Entonces es muy difícil. Entonces, para mí es muy interesante leer el prefacio, porque nos damos cuenta que lo que hace ella, sin duda, si nosotros nos enfrentáramos a estas placas, si viéramos estos símbolos, no entenderíamos absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace ella? Lo trae y lo traduce. Y lo traduce al ruso, al inglés, posteriormente. Hoy día ya lo tenemos en muchos idiomas y nosotros lo podemos leer en español. Y finalmente lo que hacemos es rescatar las esencias. O sea, sin duda, porque ella también lo dice en varias obras, que ha tenido que adaptar el lenguaje para transmitir aquello que decían esta grande enseñanza. Pero sin duda la esencia está ahí. Y es por eso que la voz del silencio es tan importante. Bueno, otro de los elementos que nos va a hablar así, no digamos, no lo vamos exactamente, sino que quiero hacer un pequeño acercamiento a esto. También siempre va a hablar de la ética y la práctica espiritual. Eso es algo fundamental. Pero eso ya es en el libro. No, vamos en el prefacio. O sea, ella reitera eso. Y dice que esto no es una acumulación de elementos intelectuales, sino que son preceptos para la vida cotidiana. O sea, cómo debiéramos conducirnos. Y por eso son los preceptos de oro. Y que ella los toma y los tiene, digamos, y nos trae a nosotros a través de la voz del silencio. Porque ¿qué es lo que van a permitir? La transformación del individuo, la purificación de cada uno de nosotros a través de la autodisciplina y el servicio, porque finalmente ese prefacio nos va entregando eso. O sea, tenemos que hacer ese cambio y tenemos que tener la disciplina para hacerlo y el servicio. Y como para ir cerrando el prefacio, decir claramente que habla de una universalidad de la verdad, que la verdad o el camino del desarrollo humano es uno solo y que se va a expresar de diferentes maneras. Y eso es muy importante, porque vamos a encontrar que todas las tradiciones espirituales de un otro momento dependen de esta sabiduría que es perenne. O sea, que siempre está. Lo que pasa es que a veces está. No es que esté oculta, sino que nosotros mismos no la vemos. No somos capaces de observarla. Por ahí podríamos quizás tomar ciertos elementos de los sabios que dicen, bueno, se podrían acabar todos los libros, pero si el ser humano tuviera la capacidad de leer en la naturaleza, tendría todo el conocimiento. O sea, esto quiere decir que la sabiduría está, pero nosotros no somos muchas veces capaces de verla. Entonces, en resumen, este prefacio de la voz del silencio
para mí es una invitación a un viaje, a abrir los oídos a algo espiritual. Porque Sí. más allá de Claro. lo anecdotario de dónde viene, estos discos de metálicos que estaban ahí, nos habla del desarrollo de una ética, del desarrollo de una disciplina y de la búsqueda de la verdad en forma universal. Entonces esta es una gran introducción para la gran obra que viene, nos traza un camino y nos advierte justamente que necesitamos. Por eso que desde delante Sí, veíamos y lo decía, estaba leyendo. termina el prefacio. Yo le dije, nunca había leído el prefacio, solo leí esta frase, nada más. Y luego entre medio hay una frase antes de empezar el libro que dice, no sé, se verá ahí, pero no importa, dice, dedicado a los pocos. Entonces claro, uno si abre el libro ahí y dice, dedicado a los pocos, ¿por qué? ¿Qué egoísta? No, es que no te leíste el prefacio. Y en el prefacio viene toda esta, digamos, esta explicación Ajá. para decir, bueno, esto es, y este libro tiene este sentido para quienes quieran realmente comenzar a transitar un camino. Ahora, Perfecto. se lo puede leer todo el mundo. Sino es el de llevar adelante esta autodisciplina, este servicio para uno mismo y para los demás también. Eso más o menos Sí. es lo que nos dice el prefacio. Quedó clarito lo que es la introducción a la voz del silencio. ¿Vamos a hablar un poquito de la voz del silencio o no alcanzamos? Sí, no sé, que nos diga nuestro director. Director, si ¿qué todavía dice tenemos usted? algunos minutos, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda No, parte. de la hagamos voz otra del segunda silencio. parte, pero veamos alguna frase. Por ejemplo. No, por supuesto. Veamos alguna frase. Mira, vamos a partir. Comienza la voz del silencio y dice: las presentes instrucciones son para aquellos que ignoran los peligros de los Sí. idi, o también aquí salen algunos sidis inferiores. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Dice que estas son instrucciones para los neófitos, para quienes no saben, y quienes ignoran los peligros de los idis, son los poderes inferiores. ¿Y cuáles son los poderes inferiores? Es lo que delante ya en el prefacio advierte, que son los poderes que nosotros llamamos parapsicológicos, que llaman tanto la atención a las personas, y todos quieren leer el futuro, Todos quieren tener estos todos quieren viajes tener astrales, poderes. doblarse. Y ella dice, imagínate, parte diciendo, Poder cuidado. psíquico. Estas justamente son las instrucciones para todos aquellos que creen saber, pero no saben el peligro que hay detrás de todos estos elementos. Entonces, es una línea. Claro. Inmediatamente continúa lo del prefacio diciendo, ojo, hay que tener cuidado con esto. Alejandro, desde tu punto de vista, o quizás tu reflexión de que has leído más este libro, ¿cuál sería para ti, desde un punto de vista personal, uno de los peligros de estos CDs inferiores? ¿Cuál sería el peligro de estar en contacto siempre o tratar de buscar estos CDs inferiores? A mí me parece que cuando las personas buscan estos CDs inferiores, es una apreciación muy personal. Yo creo que lo hacen para sentirse superiores a los demás. Yeah. Para sentir que yo puedo dominar algo que los otros no dominan. ¿Como una Porque- superioridad moral, una cosa así? Ni siquiera moral, sino que de poderes. Yeah. Pero en realidad si nos vamos a lo útil de esto, no tiene ninguna utilidad. Ninguna utilidad. Absolutamente ninguna. O sea, la verdad, ¿para qué yo quiero saber el futuro? El que cree que puede ser el futuro en realidad es un error, porque el futuro se construye día a día. Claro. Entonces, ¿cómo voy a saber si el futuro si yo hoy día lo puedo cambiar? Solamente dándote un ejemplo. Sí, claro, no se producen ciertas vanidades, estas cosas como por supuesto. elementos más negativos, emociones Es- negativas, es- como tú, sí. tratar de ser mejor que el otro, en Claro. el sentido del poder. Absolutamente. Entonces, eso es un peligro, porque en realidad no te hace ser mejor, no te ayuda en nada a ser mejor. Por el contrario, te genera una vanidad o una especie de superioridad sobre otro. Ni siquiera moral, sino que sentirte que tú sí tienes poder, y en realidad eso no son poderes. Ya. Y esto lo hemos visto anteriormente, el único poder que tiene todo esto en realidad, y como lo dice ella, es el mejoramiento ético de las personas. Sí, ahora eso ahí va, porque, bueno, quizás me voy a adelantar, no lo sé. Pero si existen los CDs inferiores, deberían existir los CDs superiores. Claro. ¿Cuáles serían estos? Las virtudes. Las virtudes. Porque mira, es que tú me dices el poder, no hay poder más grande que la virtud. No hay poder más grande que la virtud. O sea, una persona virtuosa es imbatible. Alejandro, otra pregunta. Estuve leyendo el otro día que hoy en día nuestra sociedad tiene un problema que tiene logofobia, que le tenemos miedo o las palabras que nosotros utilizamos están vacías, no tienen contenido. ¿Sí? Entonces muchas veces decían, hoy tenemos que explicar nuevamente qué significa filosofía,
qué significa tanto. Y yo te quiero preguntar, ¿qué significa virtud? Ya que hablaste de lo que es la virtud. Bueno, yo no soy un experto, por favor. Yo tampoco, Alex. Pero algo hemos leído. Algo hemos leído. Virtud viene de virtus, ¿ya? Y es un elemento latino donde hablaba y griego en realidad, y que habla de un poder, ¿ah? el que tiene poder, alguien poderoso, Yeah. pero no poderoso solamente de lo físico, sino que poderoso internamente. Entonces de ahí viene vir, en realidad el origen de la palabra es vir, ¿ah? Y de ahí vendría virtus o virtud. Incluso de ahí podríamos hacer la denominación viril, Ya. pero no como un elemento de hombre, sino como un elemento de poder, De poder. de un elemento poderoso. O sea, no están relacionadas las virtudes como por ejemplo el ser generoso, fraternal. O sea, amable. sí, por supuesto. Entonces esos son los poderes que tiene el ser Sí, humano. o sea, una persona que es generosa es poderosa. Ya. Una persona que es amable, como virtud, también tiene un poder. Por eso que es una fuerza, es algo que viene desde adentro. Por lo tanto, no es algo solamente externo, como nosotros lo podemos ver, o sea, como una característica, esta persona es buena. No, estamos hablando de la virtud, que es un trabajo profundo del alma. Claro. Y de ahí vendría, o sea, vendría de estos elementos que son muy antiguos y que siempre van a estar relacionados con el poder, con la fortaleza. O sea, una persona virtuosa es necesario porque una persona que tenga cierto poder interior para colaborar con los demás, para ser un ejemplo para los demás también. No basta con ser, siempre decimos, ser buena persona. Hay que ser virtuoso, hay que tener, digamos, elementos profundos. Por eso decía que viene de lo antiguo, de este latín, que es este origen del vir, dando un poder, y que luego con el tiempo fue cambiándose y se fue cambiando a viril o un elemento masculino solamente, pero tiene que ver con la fuerza, con el coraje, con la excelencia en realidad. Y eso independiente de los géneros, es algo que del ser humano puede ser virtuoso. Entonces de ahí viene. Clarito, Alejandro. Entonces esos son los poderes superiores. Poderes superiores. Antes sí. de terminar este primer capítulo de La Voz del Silencio, ¿podríamos dejar enunciado cuál sería la siguiente frase ahí como para la reflexión? Claro. Bueno, y tiene que ver justamente con la voz del silencio, porque dice que aquel que pretenda oír la voz de nada, el sonido insonoro, y comprenderla, tendrá que enterarse de la naturaleza del dharana. O sea, para escuchar esta voz del silencio, porque aquí le empieza a explicar qué es la voz del silencio, pero antes de explicarte te dice, si tú quieres escucharla, tienes que entender la naturaleza del dharana. ¿Y qué es el dharana? Es la concentración perfecta. Si quieren saber qué es el dharana, el próximo capítulo vamos a En realidad, si queremos tratar de investigar y llegar a algunas conclusiones de lo que es la voz del silencio, en realidad, vamos a tratar de hacerlo en el próximo capítulo, porque tampoco vamos a dar aquí la verdad absoluta, simplemente vamos a reflexionar filosóficamente y tratar de entender qué nos dejó este legado de Elena Petrovna Blavatsky para que nosotros tratemos de aplicarlo lo mejor posible. Interesante el capítulo de hoy, Alejandro. Como siempre, gracias por tus reflexiones, por tu visión de la filosofía y también tus experiencias personales, que son muy válidas, de hecho. Bueno, muchas gracias a todos por vernos. Alejandro, no sé si quieres dar una conclusión final del capítulo. Obviamente vamos a invitar a que sigan viendo el próximo, porque vamos a continuar con lo que es La Voz del Silencio. Sí, no solamente, ya que gran parte del capítulo fue del prefacio de La Voz del Silencio, recordar esto que nos trata de decir ya en un inicio HPB, y estamos hablando de filosofía práctica. O sea, primero, la ética que debe ser activa. Tenemos que ir buscando la ética, buscando lo mejor. Segundo, nos habla de una disciplina interior. Cualquier camino de desarrollo humano necesita disciplina, y sobre todo disciplina interior. Y tercero, la búsqueda de la verdad, pero de una forma universal, para todos, no particular. No es que yo tenga la verdad o la tengas tú o la tenga nuestro director, sino que todos tenemos que buscar una verdad universal. Y estos son elementos muy importantes de fraternidad universal. Porque cuando las personas creen que tienen la verdad absoluta y que solamente ellos o su grupo cercano, ya inmediatamente rompemos la fraternidad. Entonces son los primeros elementos que ya HPB nos deja en el prólogo, en el prefacio, perdón, y que son importantes. Acción de ética, disciplina interior
y la búsqueda de una verdad universal, o sea, de una fraternidad para todos. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Entonces, ya está. Nos vemos en un próximo capítulo de Así es. Filosofía para Vivir. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Estén bien. Estén Adiós. bien.